¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Gris y Nava y me da mucho gusto y mucha alegría compartirte a un queridísimo arcángel que me ha acompañado desde mis inicios hasta este momento. Y él es Arcángel Metatrón. Le tengo un aprecio súper especial porque pues fue el primerito que se presentó conmigo y además pues me ha seguido acompañando hasta estos momentos en la labor que yo hago y por eso tengo mucho aprecio. Este arcángel Metatrón quizá es muy poco conocido y su nombre también es como si indicara que es una esencia sumamente fuerte, ¿no? Sin embargo, no es así, pero es que sí tiene una función muy específica que cumplir con nosotros. Primero que nada, su nombre significa el hermano en hebreo, porque se dice que Metatrón sí tuvo una vida humana y se le dice el hermano de quién también. Es que se le asocia al hermano, discúlpame, de Sandalfón, que es otro arcángel que también tuvo una experiencia humana. Entonces, Metatrón es ese escriba que se ganó, por decirlo de alguna manera, ese rango de un arcángel. Y tiene unas funciones muy particulares con nosotros, pero también tiene unas funciones globales, ¿no? Es el guardián de los registros akáshicos, de esta gran biblioteca que contiene toda la información registrada de nuestras almas. Imagínate si no es un rol muy importante el que tiene Metatrón con nuestra información. Pero, llevándolo un poquito más hacia lo concreto, Arcángel Metatrón está ayudándonos en nuestro despertar espiritual. Y justamente por eso, como una labor tan primordial, es que en mi transición de pues la vida que yo llevaba anteriormente a la nueva y que es a lo que hoy me estoy dedicando, él tuvo un rol muy importante para conmigo en ese despertar. Yo creo que desde ese instante, él me estuvo acompañando. Y bueno, te platico que pues fue así, simplemente que el día que hice una meditación con ángeles, mi primera vez en esas temáticas, yo le pregunté a ellos que cuál era su nombre, ¿no? Que quiénes estaban acompañándome. Y eso fue una mañana, pero en la noche, cuando yo ya me estaba durmiendo, en realidad estaba prácticamente en ese estado en el que ya te estás desconectando del consciente, ¿no? Ya te estás desconectando del mundo. En mi habitación escuché que una voz masculina retumbó por todo el espacio y dijo 3 veces es su nombre, este nombre, Metatrón, Metatrón, Metatrón. Entonces, pues me sobresalté porque no supe qué pasaba, ¿no? De dónde venía esa voz. Y al principio, pues estás como te digo, como medio dormitando. Y dije, por qué estoy asociando? Imagínate tú, asociando la película de los Transformers con esto, ¿no? Con mi sueño, con esta voz que se escuchó. Porque en la película de los Transformers hay, hay un personaje que tiene un nombre muy parecido a Metatron, pero sin embargo no, nada que ver, pero así entró mi asociación porque ni por aquí a mí me pasaba que ese nombre estuviera asociado a un ángel, no lo conocía. Y bueno, esa misma noche me dormí y ya te lo platiqué en el video de Miguel, que antes de despertar, Miguel se acercó en mi mismo sueño, se acercó a mí a presentarse también. Fue el segundo. El primero fue Metatron con la voz y antes de despertar fue Miguel. Pero entonces cuando Miguel, que sí ya es más conocido para el común denominador de nosotros, me estrecha la mano y yo siento en todo mi cuerpo físico correr una electricidad, me desperté diciendo, ¡Ah!
es Arcángel Miguel, ¿no? O sea, una certeza absoluta. Y ahí fue cuando dije, ¡ah! ¿Será que Arcángel Metatrón también es un ángel? Bueno, abrí mi computadora rapidísimo, San Google, y le puse Ángel Metatrón. Y pues para mi sorpresa, efectivamente tenía ese rol angélico. Y ya decía las características de Arcángel Metatrón. Y bueno, para mí fue una emoción enorme porque no sé si te ha pasado, pero cuando te suceda, si es que es así como tú también tienes que enterarte de algún nombre de tus ángeles, es muy imponente la voz, ¿sí? Y entonces ese nombre que retumbó 3 veces en mi habitación era él. Y bueno, pues para mí fue sorpresa, alegría, yo decía, wow, es que sí existen, ese mundo existe, no lo puedo creer, ¿no? Yo que soy anti-religión, entonces yo decía, ¡ah! No lo puedo creer, existen los ángeles, ¿no? Y se presentaron conmigo. Pero fíjate que en ese entonces yo pensaba que era a todo mundo se le podía aparecer o lo podían escuchar como en mi caso, ¿no? En el mío fue de estas dos maneras, pero justo pensé que así podía ser. Pero ya me di cuenta que no es un común denominador, que, que sí necesitamos como que tener toda esa disposición de tener un contacto y que para cada persona es distinto cuando tus guías se te presentan ante ti. Puede ser distinto, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en mi caso fue un antes y un después. Arcángel Metatrón, que es una de sus funciones, es el despertar de la conciencia, tu crecimiento espiritual, tu avance en autoconocimiento. Justamente empezó a ir de la mano conmigo en todo mi proceso de preparación, de ir despertando, de ir conociendo información. De repente es como si una vez que ellos se hayan presentado, yo sentía una enorme sed de conocimiento. Tenía una sed enorme de saber qué había más allá de nuestra vida. Y nada más era recordar, porque por supuesto que ya en otras existencias he estado en contacto con esa información. Pero para mí era como, necesito saber de todo, y qué estudio, y qué leo, y qué escucho, y qué meditaciones hago. Yo quería comerme el mundo espiritual en ese momento. Y bueno, pues Arcángel Metatrón fue el que me fue guiando en todo mi autodescubrimiento, que no fue sencillo, porque cuando te guía Metatrón, bueno, pues te ayuda a transitar el túnel. Y ese túnel, en algún momento llegas como a la mitad, ¿no? Y te volteas a ver, volteas a tu alrededor del túnel y dices, ¡ah! Me encuentro completamente a solas, ¿qué está pasando? ¿No? La famosa noche oscura del alma. Bueno, pues yo atravesé junto con Metatrón la noche oscura del alma en mi transición, en mi despertar. Y sí, yo más o menos le calculo que a mí me duró como un año transitar la noche oscura del alma, la más fuerte, donde me veía completamente sola, desencajada, no me hallaba en ningún lugar. eh, y a pesar de que estudiaba, me preparaba, ya empezaba en los temas de sanación, yo seguía sintiéndome que no sabía ni cuál era mi rumbo, ni en dónde embonaba, ni qué iba a ser de mí, nada. Entonces, bueno, para eso el apoyo de este guía fue fundamental, fundamental porque me dio toda esa fuerza que necesitaba. Y tan siempre se hace presente para que sepas que está contigo. A mí me ayudó en su segundo tema que ve Arcángel Metatrón, que es muy, muy importante, y es poner en orden tu vida, poner en orden tu interior. Porque vaya que somos un verdadero caos y que a veces no sabemos ni por dónde empezar a ordenar algo. Y Metatron me ayudó mucho en eso.
tuve que comenzar a ordenarme yo. ¿Cuáles eran ahora mis nuevas prioridades? Porque ese es el tercer tema importante que te ayuda Metatron a priorizar. Priorizar que en mi caso fue demasiado claro. Fue priorizar mi misión de vida. Y a partir de ese momento yo le digo a todos ustedes y de verdad que casi te lo suplico. Pon como prioridad número 1 tu misión de vida, tu plan de vida. Yo sé que probablemente no sepas cuál es tu misión en la vida. Por eso tienes que ponerlo como prioridad. Buscar en dónde está tu camino. Y toda misión de vida tiene que ver con servir. Eso también se lo aprendí a Metatron. Tiene que ver con servir a otros. Entonces, ese es el general. Sí, pero si pones como prioridad buscar tu camino, tu misión de vida, te aseguro que entras a él. Te acompañará en esa búsqueda. Y bueno, pues estuvo trabajando conmigo mucho en ordenar mi interior. Traía yo un caos en mis relaciones, traía un caos en mis tiempos, traía un caos en mi cuidado personal. O sea, yo sentía que verdaderamente estaba muy descompuesta. Y Metatron, con toda la paciencia infinita, comenzó a estructurarme, comenzó a ordenarme, comenzó a mostrarme las prioridades, se me iban poniendo enfrente de mí. Ni siquiera es que tenga que ser algo sumamente difícil, no, se te va poniendo. Pero yo era como la alumna así que decía sí a todo lo que se me iba poniendo y lo que me iban mostrando. Y creo que al día de hoy me aplaudo y bendigo el que Metatron haya sido el que me estuvo guiando porque ahora veo los resultados de eso. Nada se queda así como sin tener una recompensa, porque ellos saben lo que nosotros tenemos que vencer y que atravesar para poder entrar en estos temas que es de valientes, que es el poder hacer algo más colectivo, salir de la madriguera, expandirte más, conocerte, etcétera, ¿no? Entonces Metatron, bueno, maravilloso para mí. Y luego, pues yo así rapidísimo, como yo te digo que tenía una sed enorme de comerme al mundo espiritual, pues me puse a estudiar muy rápido. Ellos me trajeron todos los recursos y toda la ayuda que yo iba a necesitar. Y en cuanto comencé a ser terapeuta, fíjense ese enorme regalo que me dio Metatron, porque lo veo así como era mi maestro más cercano, él y Miguel, pero era mi maestro más cercano. Y si yo me pongo en el rol del maestro y veo que el alumno se ha graduado eh, con mucho esfuerzo y demás, pues para el maestro es un orgullo, ¿no? Y es como si quisiera abrazar a su alumno y decirle, te felicito, lo has logrado, muy bien, ¿no? Entonces así Metatron lo hizo conmigo de una manera muy bonita, porque en cuanto me gradué como terapeuta y comencé a brindar mis servicios a otros, y de verdad que sí, ahora que lo recuerdo hasta me emociona mucho porque sí que fui muy valiente a entrar en el camino. Y, y fíjense que sucedió algo bien bonito. Una de las personas que estimo mucho, de hecho, porque ya ha tomado tantas sesiones terapéuticas conmigo que lo estimo mucho. Y pero al principio no había todavía esa relación de cariño, ¿no? Que ahora le tengo a este amigo. Y en su momento iba a terapia, ¿no? Y un día me dice, Grisi, oye, pues es que, ¿sabes qué? Que estoy muy agradecido por las sesiones que me has dado. Y estaba en una tienda y vi a un ángel, ¿no? Así me dijo, él en una tienda. Vio una figura de un ángel y dijo, esa es para Grisi, ¿no? Así le llamó inmediatamente y, y la compró.
Entonces le preguntó al de la tienda que si le podía decir qué ángel era ese. Y el de la tienda le dijo Metatrón. Entonces me habla y me dice, es que tengo un regalo para ti, quería ver si me puedes recibir. Le digo, pues sí, claro que sí. Entonces llegó a mi lugar y me trajo ese ángel tan enorme que aquí te lo pongo en pantalla. Es bellísimo, ¿a poco no? Y me dice, bueno, mira, en la tienda me dijeron que se llama Metatrón. ¿Cómo ven? O sea, a lo mejor para él que sea Arcángel Metatrón es, bueno, es Arcángel Metatrón o Miguel o Jofiel o Rafael, pero para mí no. Para mí tenía muchísimo significado eso, porque me estaba diciendo Metatrón, entras en una nueva etapa, felicidades, lo has logrado y aquí estoy contigo como tu maestro de camino. Así que fue muy lindo, hasta la fecha lo tengo en mi casa, me acompaña a todas partes Metatron, así que es un ángel que quiero muchísimo y siempre que me vayas a escuchar hablar de él, me vas a ver una sonrisa enorme en el rostro. Y mi corazón siempre se expande cuando conecto con él, con Metatron. ¿En qué más te puede ayudar a ti? Bueno, entonces ya vimos que te ayuda en tu despertar de conciencia, en tu transición, ¿no? Cuando tienes que evolucionar, te ayuda mucho al orden, no solo interno, sino también a poner en orden tus tiempos, tu ambiente, en donde te encuentras, te ayuda a priorizar y como a mí, yo te digo, de verdad, los seres humanos no sabemos priorizar, no sabemos, porque como dice el curso de milagros, tú no sabes lo que más te conviene. Y si no sabes lo que más te conviene, andas tomando decisiones a ciegas. Dejémonos guiar por Metatron para saber cuáles son mis verdaderas prioridades. Otra de las cosas es que también me enseñó que acompaña a lo que nosotros llamamos niños espirituales. Todos somos espirituales, pero por dar una característica en exceso que tienen algunos niñitos. Y es como cuando tú los ves y son estos niños que parecen unas almas viejas y unos adultos nada más en un cuerpo chiquitito, porque te empiezan a expresar en su vocabulario grandes verdades y desde que están chiquitos manifiestan un enorme psiquismo. Metatron es el guía de estos pequeñitos porque justamente se necesitan para el plan colectivo, para el cambio de nosotros como género humano. Entonces guía también a los niñitos espirituales y bueno, Arcángel Metatron te ayuda a hacer una conexión con el mundo espiritual. O sea que si quieres ser un canalizador, una canalizadora de seres asistenciales, bueno, Metatron será tu gran maestro. Y lo hace perfecto porque te ayuda a hacer ese canal de servicio para los demás. Fíjate cuántas funciones tan importantes en la trascendencia del ser humano lleva a cabo Metatron. Y bueno, es, además de que te dije que es el guardián de la biblioteca de los registros akáshicos, también se le asocia a toda la geometría sagrada. Y la geometría sagrada es la base de todo este universo. Con la geometría sagrada se puede ver el funcionamiento lógico del universo. Y Metatron nos ayuda a entender esas grandes verdades universales para entrar en algo que tiene un nombre maravilloso que se llama cosmoética. La cosmoética es que nosotros precisamente al ampliar cada vez nuestra conciencia, nuestra percepción, integrar más realidad en nosotros, podemos entrar en una ética ya no tan particular, sino más alineada con el cosmos, con el universo, para justamente sentirnos parte de un sistema. ¿Qué te parece si le pides a Arcángel Metatron que te dé unas señales, que te guíe, que te ayude a priorizar, a entrar en orden, que te ayude en tu propio despertar y que te lleve hacia esos libros, cursos, maestros, meditaciones, lo que tú necesites para entrar en tu misión de vida? Pruébalo, ya me cuentas, por favor, escríbeme aquí un comentario, dime qué te pareció esta información de Metatron y
Y si ya se ha presentado contigo, también me encantaría leer tu historia. Déjamela aquí y bueno, pues recuerda, mis redes sociales están a tu disposición. Me encuentras como Grisi Nava y constantemente estoy subiendo información que te puede ayudar también precisamente a ese objetivo, que es el despertar de la conciencia. Y siempre guiada por mis seres asistenciales. Muchas gracias por escucharme a mí, Arcángel Metatrón. Te mando besos, un fuerte abrazo y nos encontramos en más información.